Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 12, dice así la Escritura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Uno de los términos más mal usados o más mal entendidos en estos tiempos es el nuevo nacimiento. Por ejemplo, el Barna Research Group es un grupo que se encarga de hacer encuestas entre cristianos y no cristianos. Y me llama la atención que ponen frases como estas: la tasa de divorcios entre matrimonios de nacidos de nuevo, dicen ellos, y de no nacidos de nuevo es similar. Entonces, para ellos, como para muchos cristianos, un nacido de nuevo es básicamente una persona que puede vivir en pecado, que su vida no ha sido transformada, con la diferencia que se congrega en una iglesia. Para muchas personas cristianas, el nuevo nacimiento es simplemente una profesión de fe que se hizo, haber levantado la mano, haber pasado al frente, haber crecido en la religión de sus padres. Y le preguntas: ¿tú eres nacido de nuevo? Y la respuesta muchas veces es sí. Pero la siguiente pregunta es la crítica: ¿por qué eres nacido de nuevo? Y estas son muchas de las respuestas que yo escucho. Porque desde niño voy a la iglesia. Porque desde niño conozco versículos, canto cantos, sirvo, diezmo, ofrendo. Porque soy miembro de una iglesia. Y aunque todo esto es parte, si realmente no ha acontecido el milagro del nuevo nacimiento, entonces puede ser que hayan personas que son congregantes y pasan años y no hay cambios verdaderos en su vida. Y mi preocupación pastoral es que aquí nadie, o más bien dicho, todos estén seguros de lo que Juan está queriendo asegurarse: que en tu vida hayan evidencias del verdadero nuevo nacimiento. La carta de Juan tiene como propósito hacernos un examen, yo les decía, como el de signos vitales. Tú llegas con el doctor y lo primero que haces es checar signos vitales: la presión arterial, el azúcar en la sangre, etc. De no haber estos signos vitales, el doctor dudaría o percibiría que hay una enfermedad. Muchas veces creo que los creyentes nos hemos limitado a pensar que somos creyentes o cristianos por algo que hicimos, sin entender que el evangelio es algo que alguien más hizo. Y este pasaje dice que lo único que nosotros hacemos es creer
con fe en lo que otro hizo. Así que el objetivo de esta predicación es mostrar el poder transformador del verdadero nuevo nacimiento. Es decir, cuando alguien nace de nuevo cambia. Y quiero definirlo claramente, o quiero decir esto, lo más claramente que pueda. Quiero ayudarte a ver las implicaciones de haber nacido de nuevo con este mensaje. Y quiero que te des cuenta que es más que haber levantado la mano, haber crecido en una iglesia, sino que es el milagro de la regeneración que solo acontece por la fe en Jesús. Así que entrémosle al pasaje. Veremos 3 cosas del pasaje, no sé si las puedes proyectar por los que toman notas. Lo primero que veremos es que los hijos de Dios han recibido vida. Si tú eres un hijo de Dios, has recibido vida, nueva vida. Lo segundo es que los hijos de Dios han nacido una nueva vida. Esa vida que han recibido es nueva, pero es una vida de amor y de obediencia. Fíjate el orden. No obedeces primero para recibir vida. No. Recibes vida y luego vives en obediencia. Y número 3, los nacidos de nuevo han recibido fe. Fe que salva. Veamos lo primero. Los hijos de Dios han recibido vida. Juan llega finalmente a la culminación de su carta y nos muestra claramente lo que ha venido hablando toda la carta. La diferencia entre un verdadero hijo de Dios y un pseudo cristiano. Pseudo significa falso. Puede ser falso porque está autoengañado. Puede ser falso porque dice que algunos salieron de nosotros que eran malos. Ellos querían salir de nosotros. Ellos estaban simulando ser cristianos. Y quiero decir estas cosas que son confrontadoras y fuerte. Una hermana me dijo, me tiene primera de Juan, pastor, me tiene bien confrontado. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie, pero algo que sería justo es que nos pongamos en la lupa de la palabra. Y no te vayas de este lugar si tú no estás seguro de tener un nuevo nacimiento genuino en tu vida. Juan nos habla del nuevo nacimiento en el versículo 1. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa palabra es bien importante. No dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces es un miembro de iglesia, es un cristiano. No, le agrega más, habla de nueva genética. El término correcto de un hijo de Dios es un nacido de nuevo. Lo que acontece en una persona que es salvada por Dios, por Cristo, es que ha nacido de nuevo. El término es que ha recibido vida. Este es nuestro primer punto, no te me pierdas ahí. Los hijos de Dios han recibido vida. ¿Por qué? Porque todas las personas sin Cristo, mis hermanos, por más buenas que sean, por más vivas que estén por fuera, la realidad es que están muertas espiritualmente. Dice el versículo 12, es un versículo muy contundente. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto es serio, no es cuestión de que los que están afuera son tus amigos y todo bien y tienen sus broncas, y las iglesias debemos resolver las broncas matrimoniales, las broncas financieras, las broncas con los hijos. No, la necesidad de la persona que no tiene al Hijo es más grave. Está en el cementerio espiritual, está muerto espiritualmente, y eso éramos todos nosotros. Y quiero decirte, si tú eres muy evangelista, este versículo es trascendental en por qué haces evangelismo. Tú no vas a ayudar a las personas a mejorar porque no están enfermas, porque no están arruinadas, están muertas. Quiero agradecer, ha habido un grupo ya por tercer jueves que están yendo, fueron al centro, este jueves estuvieron en el Parque Rojo. Gracias a Dios por sus vidas. Aquí está Juliana, aquí está Virginia, ellas están yendo, Luis acompañó, está Oscar que nos dirigió en la alabanza. Si tú tienes interés en apuntarte a esto, están yendo a evangelizar, pero quiero que tú entiendas lo que haces cuando vas a evangelizar. Vas a traer vida a los muertos.
No simplemente, miren, les voy a poner un ejemplo que les puede sonar un poco absurdo, pero es el ejemplo que usé en el primer servicio. Si yo fuera un vendedor de seguros de gastos médicos mayores y me voy a vender mis seguros de gastos médicos mayores al cementerio, a los muertos, oigan, ustedes necesitan un seguro de gastos médicos mayores, a ellos no les interesa porque están muertos. Y si yo soy un vendedor de gimnasios y clubes deportivos y voy a venderlo a un cementerio y les digo, ustedes necesitan un gimnasio. Ellos, ¿qué necesita un muerto? Vida. Y muchas veces encuentro que las personas han creído que el cristianismo es como un accesorio a sus vidas. Todo lo llevo bien, nomás me falta una religión a donde llevar a los niños, una crianza correcta, que me ayuden con mis finanzas. No, nosotros estamos para proclamar que hay vida en Jesús. Y quiero decirte que quiero llamarte a ti que eres congregante, visitante o persona antigua de esta iglesia, que te examines a la luz de la palabra. Si tú estás convencido nada más que Jesús es el mejor camino, o en ti ya aconteció el milagro de la vida nueva. Por cierto, no dije el título del mensaje. El título del mensaje es la nueva vida en Cristo. Dice Efesios 2:1. Mira lo crítico del hombre sin Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y Efesios 2 nos dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira la condición tuya y mía, lo que éramos antes, muertos, esclavos. Muchas personas dicen, yo no era tan malo. No importa cómo eras por fuera o cómo te portabas o comportabas por fuera. Esto es lo que la Biblia dice del hombre sin Cristo. Eso era yo, eso eras tú. Y si hay alguien aquí que está en esta condición, Dios te llama hoy a que vengas a Jesús para que te dé vida. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira lo que Él vino a hacer. Él no vino a remendar a una raza humana. Él vino a salvar, dando vida a muertos. Dice la palabra, la hora viene y ahora es en que los muertos escucharán mi voz. El hombre sin Cristo y tu servidor sin Cristo vivió muerto en delitos y pecados hasta que un día oyó como Lázaro la voz: ven fuera. Y juntamente con Cristo te resucitó. Eso es lo que estamos hablando. Te dio una vida resucitada. Si tú eres creyente y has nacido de nuevo, lo que tú eras, ya no eres. No importa que vengan condenaciones, pensamientos, tú eras esto, tú eras aquello. Hermano, no te vayas con la finta nada más. Es que él es muy buena persona. Es que él tiene todo bueno, nada más que no tiene la vida de Cristo. Eso, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, no tiene nada. Este pasaje, aunque es largo, que acabo de leer de Efesios, es trascendental para entender de lo que estamos hablando. Pablo llegó a Éfeso y no les dijo, ustedes necesitan salir de la idolatría a Diana, ustedes necesitan dejar los juegos corintios porque son muy inmorales. No, él les dice en Efesios 1:13, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Mira cómo opera esto. Es necesario el anuncio del evangelio para que cuando ustedes anuncien el evangelio, esas personas no oigan tu voz, sino que habiendo escuchado el mensaje de la verdad. Decíamos el domingo anterior, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo.
Y les decía yo, no dice por el logos de Dios. Hay dos palabras para palabra en la Biblia, logos y rema. No, esa fe viene por el oír el rema de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tú puedes oír 1000 predicaciones, joven que estás aquí. Tú puedes haber asistido toda tu vida con tu padre o tu madre o tu abuelita a la iglesia. Pero si Dios no te ha hablado, Cristo no te ha hablado palabra, tú sigues muertos en tus pecados y necesitas oír. No me oigas a mí, no oigas ya como esos jovencitas de 16 años que están en rebelión con la mamá, que empieza a hablar la mamá y se ponen los audífonos, cierran la puerta y no la oyen. De otras iglesias me han platicado. Escucha la voz de Cristo, porque esto es tremendo. Si tú, amigo visitante, te vas este día sin Cristo, no tienes la vida. No sabemos el día de mañana, hermanos. Yo puedo estarles hoy platicando y el Señor me llame esta tarde. Pero los creyentes tienen una victoria, y es que tienen la vida de Cristo porque oyeron su voz. De lo que estoy hablando es que el nuevo nacimiento no es solo una profesión de fe, incluye una profesión de fe, pero no es solo congregarme en una iglesia, no solo es haber levantado la mano, no es solo tener conocimiento acerca de Jesús o la Biblia, es creer de todo corazón y haber recibido la resurrección. ¿Cómo oíste la voz de Dios? No sé. Permíteme platicarte un poco de mi testimonio. Yo crecí en una iglesia, si se puede decir así, obviamente crecí en mi casa, pero crecí en una iglesia, desde niño oigo la palabra. La noche que preparaba el mensaje me estaba recordando que a los 14 años, mi iglesia evangelizaba en pueblitos, se iba a la plaza central del pueblo, se llevaba, así como hacen, se llevaba alabanza, música, una predicación, y luego los hermanos iban en el 1 a 1 y se hacían dramas. Íbamos a colegios, a escuelas, en diferentes lugares. Entonces yo me inscribí a los 14 años en participar en el equipo de dramas, cantaba y particularmente recuerdo un colegio, me estaba recordando que fuimos, yo era el personaje principal de ese drama. Era un drama en donde ese personaje principal tenía una vida bien, son dramas cortos, como mímicas, como con música, y ese personaje se convertía, y luego de ese drama hubo una exposición de la palabra, y en esa escuela secundaria y preparatoria muchas jóvenes respondieron a un llamado y se convertían. Y cuando yo lo vi pasar, me estoy dando cuenta que yo servía, conocía cantos, tenía padres creyentes, los hermanos me respetaban, me querían mucho. Algunos líderes era como un jovencito que querían discipular, y me empiezo a sentir la persona más muerta del mundo. Decía, estos se están convirtiendo a través de un drama en el que yo participé, pero yo no he nacido de nuevo. No fue hasta que Dios tuvo la bondad y misericordia con mi vida, que cuando llegó mi cumpleaños número 17, un 14 de diciembre de 1995, para que vean que parezco de 23, pero no los tengo. Ese día, en mi recámara, oí la voz de Cristo. ¿La oyó, pastor? ¿La oyó? No. La oí hablándome. Se llama el llamamiento eficaz. Y me dijo, Roberto, vive. Y mi vida fue trastornada, cambió para bien, no trastornada para locura. El que se levantó de ese cuarto no fue el mismo nunca más. Y estaba viendo un video de esos cortos en YouTube un día de estos, de una señora que tiene Alzheimer grande, y le preguntan, y tú le dices, ¿te acuerdas quién es Juan? Su hijo. ¿Cuál Juan? Dice. ¿Te acuerdas quién es Carlos? Su esposo. No, su hija la está entrevistando. ¿Te acuerdas quién es? ¿Qué comiste ayer? No. Oye, ¿y quién es Jesús? Le dice. Y dice la señora, se le ilumina el rostro, Jesús es mi Salvador.
Jesús es quien murió por mí en la cruz. Y fíjate que han pasado años. Y a mí se me han olvidado muchos eventos. Tenía 17 años. Pero yo sé que la gracia y misericordia llegó a esa recámara de mi pequeña casa. No por mis obras. Y por eso es que yo tengo carga como pastor, que tú no seas un religioso, que te congregues en una iglesia. Y hermanos, atención, no estoy juzgando a nadie, porque aquí hay hermanos que son evidentemente hijos de Dios y que dan fruto para su gloria. Pero quiero estar seguro que todos estén seguros de ser hijos de Dios y de dar frutos para su gloria. Porque Él de su bondad quiere hacerte nacer de nuevo. Es decir, el nuevo nacimiento es la obra que Dios hace en el corazón por medio de su Espíritu, en donde Él llama a una persona que estaba muerto en pecado y le imparte nueva vida, le da nueva naturaleza y lo adopta como su hijo. Eso es el nuevo nacimiento. Tú necesitas nacer de nuevo. No necesitas que te compongan. No me digas como unos chavos que me dicen, ya estoy yendo a la iglesia, pastor, ahí la llevo ya. Más o menos, ya no peleamos tanto con mi señora. Hermanos, no te maquilles tu vida. No maquilles al difunto. Está bueno para título de sermón, ¿verdad? Pide vida nueva. Y te quiero decir algo, porque voy a hacer un llamado. Esto no es algo que tú puedes hacer. Nacer de nuevo es algo que tú hiciste, es algo que hicieron. ¿Qué puedes hacer tú? Clama misericordia. Si te das cuenta que estás muerto en delitos y pecados, clama misericordia. Antes de pasar al siguiente punto, en una noche de esas de Galilea, se acercó un hombre principal de los fariseos, llamado Nicodemo. Se acercó al maestro nuevo, al rabino nuevo. Y le dijo, maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque si no vinieras de Dios no podrían hacer las señales que tú haces. Y Jesús, solo con que diga la Biblia que era un principal de los fariseos, era un hombre moral, era un hombre bueno, era un hombre que conocía la ley, la Torá de memoria. Eso era un requisito, de memoria. Él sabía los 10 mandamientos, sabía Deuteronomio, sabía Éxodo, sabía Génesis de memoria. Y reconocía, tenía cierta fe en Jesús. Porque le dice, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Todo eso no te salva, te es necesario nacer de nuevo. Dice Juan 3, versículo 3, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al igual que Nicodemo, si no has nacido de nuevo, tú necesitas nacer de nuevo. Tú a lo mejor vengas con una gran carga. Quieres cambiar a tu esposa, quieres cambiar a un hijo, quieres cambiar tú. Y quieres, eso es como maquillar al difunto. Y necesito vida. Vamos a nuestro segundo punto. Esos que han recibido vida han nacido una vida nueva. Y esa vida nueva se caracteriza, de acuerdo a este pasaje, por una vida de amor. Versículo 1 al 3. La parte B del 1. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan nos da más evidencias. Ok, ya naciste de nuevo, en esto sabes. Amas a Dios, amas a su prójimo, a tu prójimo, y guardas sus mandamientos. Porque, versículo 3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Yo encuentro que las personas no cristianas invierten este orden. Piensan que ir a una iglesia es, tengo que guardar mandamientos
para que Dios me acepte en la salvación. Y Juan te dice, no. La obediencia viene después de la fe. La obediencia es producto de ese nuevo nacimiento genuino. Lo primero que dice, y lo ha dicho por enésima vez en esta serie, es que la evidencia más palpable de un nacido de nuevo es que sus afectos cambiaron. Mira, el nuevo nacimiento es espiritual. Pero ¿cómo puede ser visto si alguien nació de nuevo? Cuando alguien no ha nacido de nuevo, tiene afectos destruidos, es decir, ama cosas que no debe de amar. Se ama a sí mismo, ama el orgullo y la vanagloria de esta vida, odia a su prójimo, su vida, su carácter no busca a Dios. Dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos han caído como la hoja, todos sin Cristo son personas corruptas, todos. No te ofendas si tú nos visitas. Yo sé que es duro oír esto porque uno se siente bueno, pero no. Si tú te examinas en lo más intrínseco tuyo, no eres bueno en realidad. Siempre has buscado, o casi siempre has buscado tu propia gloria, tu propio placer. Las primeras 3 palabritas que aprenden los niños son mamá, papá, agua y mío. El egoísmo es intrínseco, el orgullo es intrínseco, los celos están ahí en el corazón. Nacemos caídos. Yo tengo 2 niñas y antes, si se fijan, las traíamos vestidas igual. Hoy vinieron igual, gracias aquí a una empresa que voy a recomendar, que diseña ropa muy bonito para niños. Aquí tengo a las diseñadoras enfrente. Pero ya pelean porque no quiero ir igual que la otra niña. ¿Por qué? Porque no quiero ser igual que la otra niña. Yo soy yo. Eso es, por más lindas que sean mis hijas, ya es intrínseco. Pero hay personas que se atreven a decir, yo no soy tan malo. Hermano, yo creo que para ser salvo necesitas llegar a topar fondo, aunque no seas tan malo, cuando menos necesitas reconocerte que separado de Él no puedes hacer nada. Que a veces los problemas, andamos ensoberbecidos creyendo que somos medio buenos hasta que nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Y Él dice que cuando nacemos de nuevo, entonces esos afectos que no teníamos cambian. Y el primer cambio es tangible, es el amor hacia Dios. Nos ha venido diciendo que amemos al prójimo, pero aquí nos dice, el que ama al Padre, ama a su prójimo. O sea, es una consecuencia que comienzas amando a Dios. Ahora, ¿qué es amar a Dios y cómo se ama a Dios? Yo te voy a decir bien sencillo. El amor a Dios de un cristiano nacido de nuevo a Dios es la respuesta de que por la gracia de Dios Él entendió que fue amado primeramente. Yo amo, lo leímos el domingo anterior, porque Él me amó primero. Ahorita Willy se detuvo en el canto y yo estaba, de verdad, yo estaba quebrantado, estaba llorando. Porque el Señor me estaba dando esta impresión, sabiendo lo que iba a predicar, cuán profundo y ancho, perceptible es el amor de Dios. Y en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en siendo pecadores nos haya buscado. ¿Por qué me eligió a mí? No tengo la respuesta, dice el otro himno. Solo unas cosas sé, Jesús pagó mi deuda. Profundo es el amor de Dios. Y cuando tú amas a Dios, yo no lo amaba. Yo me amaba a mí hasta los 17 años. Amaba mis placeres. Aborrecía a mi prójimo. Por más que uno sea medio buena onda, realmente no amas. Pero cuando me vi impactado por el tremendo amor que Él me tuvo en la cruz del Calvario, cambió mi corazón. La nueva naturaleza me hizo amarlo primeramente a Él.
Yo te voy a decir, tú puedes ser el cristiano que falla más, ya les dije, el más chafa, del griego Schaeffer. Pero un nacido de nuevo puede decirle esto al Señor, con lágrimas: Señor, te volví a fallar, pero te amo. Y ese amor te va a ir perfeccionando. Vas a ir cambiando. Porque si tú lo amas a Él, Él se va a encargar de obrar en ti. Y dice que ese amor entonces nos hace llevar, estoy ahí relatando el versículo 2, exponiendo el versículo 2, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Te va a llevar en una manera práctica a amar a tu prójimo. Y la forma de amar al prójimo es lo que dice ahí, es guardar los mandamientos. La ley de Dios tenía 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos son mandamientos hacia Dios y los siguientes 6 mandamientos son mandamientos hacia el prójimo. Pero una vez los escribas y fariseos, para tentar a Jesús, le preguntaron: a ver, resúmenos la ley. Dinos, ¿qué es la ley? Parece que tú no la guardas. Tú haces sanidades en sábado, tus discípulos no se lavan las manos, no guardan la ley ustedes. Y el Señor les dijo: es que la ley no la han entendido. La ley no consiste en hacer, sino en amar. Los primeros 4 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, guardarás el día sábado, no tendrás ídolo, etcétera. Es ama a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando amas a Dios, entonces amas a tu prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Cuando tú le robas a alguien, no lo estás amando. Cuando tú adulteras, no estás amando a tu cónyuge, no estás amando a la persona con la que adulteraste, ni a su cónyuge, ni a tus hijos, ni a sus hijos, ni a la iglesia, ni a tu familia. ¿Te das cuenta cómo violar los mandamientos es falta de amor? Cuando tú mientes, no amas a la persona de tal manera para serle íntegro y sincero. Entonces Jesús le respondió: este es el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo. Juan, que era discípulo del Señor, oía estas palabras y ahora nos las pone en el libro, en su carta, y nos dice: hermanos, si ustedes ya nacieron de nuevo, su vida entonces ha sido transformada para amar a Dios y para amar al prójimo y para seguir sus mandamientos. Y los mandamientos en un cristiano nacido de nuevo, dice, esta palabra me encanta, no son difíciles. Ahora, muchos me han dicho: pastor, esta serie de Primera de Juan está bien tremenda, es bien difícil obedecer al Señor. Yo te voy a decir, estás más o menos correcto, porque no es bien difícil obedecer al Señor. Es imposible guardar sus mandamientos. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes guardar tus mandamientos. Son gravosos. Los que traen Reina Valera dice: sus mandamientos no son gravosos. Bueno, para un no nacido de nuevo es imposible, pero para el nacido de nuevo, entonces, guardar su ley. Acabamos de cantar: tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Guardar la ley de Dios entonces se vuelve un deleite por amor. Ahora, quiero dar un paréntesis. Ya se dieron cuenta que yo no vengo a escuchar a Willy cantar, ni a mi esposa cantar, los que estén en la alabanza. Yo vengo a dejarme ser afectado por las letras de las canciones. Por eso cantamos canciones con teología profunda, para que tú no vengas de espectador, sino que cantes en espíritu y en verdad, con entendimiento y de corazón. Cada frase yo estoy diciendo: Señor, ok, la ley es mi necesidad, mi bien mayor y mi necesidad. Y luego lo complemento con la palabra. Te invito a que hagas lo mismo, que vengas a adorar al Señor en espíritu y en verdad, y que veas la gran necesidad que tenemos. Esa vida nueva de amor hace que obedezca sus mandamientos por amor y ya no son gravosos.
Te voy a poner un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Un mandamiento que está en la Biblia. Maridos, Efesios 5, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es un mandamiento claro, no es una sugerencia. No es, si pueden las aman, pero si es así medio complicada la señora, hay gracia. No, no dice eso. ¿Cómo funciona lo que estoy diciendo? Cuando tú lees un mandamiento como ese y tú sientes que la vida está dándote problemas, que no sabes amar a mi esposa, y estoy compartiendo un ejemplo, no un testimonio de mi matrimonio. No la puedo amar, no la puedo servir como Cristo. No quiero amarla, no puedo servirla como Cristo. Y vienes a la cruz y lees todo el mandamiento, como Cristo amó a la iglesia. Tú eres la iglesia, marido. Y a ti te amó siendo el más infiel. A ti te amó siendo el más inconstante. A mí por lo menos. Me amó siendo el menos amable. Me ama incondicionalmente, me acepta, me perdona, me restaura. ¿Cómo voy a ir yo y no obedecer ese mandamiento con mi esposa? Pero dice que cuando obra así, entonces es deleitoso. ¿Sabes cómo se llama eso? Obediencia por amor. Ya no es obediencia por obligación. Si tu hijo no te obedece, te dice, bueno, papá, te voy a obedecer porque ni modo, aquí vivo. O sea, joven de 16 años que ya mencionamos. Eso no es obediencia. Obediencia en el corazón. O si tu mujer dice, pues la Biblia dice que hay que someterse a los maridos en todo, pero yo lo voy a hacer solo porque somos cristianos. Eso no es obediencia. Obediencia de corazón. Y lo que Juan dice, que el que ha nacido de nuevo obedece sus mandamientos por amor. El Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad. Ya no son difíciles, ya no son gravosos, sino deleitosos. Tu ley está dentro de mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. El verdadero Hijo de Dios dice, yo te quiero obedecer. Quiero ser una persona que vive para tu gloria. Mira, te doy un ejemplo. Cuenta un pastor que se casaron muy jovencitos, de 18 y 19 años. Dice él en su testimonio, éramos muy pobres, éramos gente de campo, no teníamos para una luna de miel, así que decidimos irnos a un ranchito que nos prestaron y pasar ahí una semana conociéndonos y disfrutando nuestra luna de miel. La primera mañana, dice el pastor, la primera mañana de luna de miel, mi esposa preciosa, la mujer que he amado, que tengo 40 años casado con ella, dice, se levantó a preparar un desayuno. Yo me quedé en la recámara arreglándome, afeitándome, y voy a la mesa, la veo encantadora, preciosa, como la mujer más hermosa de 18 años que había, y en la mesa, en medio de la mesa, una papaya partida por mitad con un botecito de miel, y le dice, querido hijo, querido esposo, para mí el manjar más deleitoso en el desayuno es una papaya con miel. No hay desayuno sin papaya. Y dice, el problema era que si había una fruta que yo no toleraba, ni su olor, dice él, ni su textura, ni su sabor, era la papaya. Pero cuando la vi sobre la mesa, mis ojos fueron más conmovidos al ver el amor y la belleza de mi esposa. Y como pude, me comí la papaya con miel. Él dijo, no puedo despreciar ni herir a mi amada, que con tanto amor ha preparado esto. Al principio fue difícil, pero su amor por su esposa fue mayor. Ahora dice el pastor, pregúntame después de 40 años cuál es mi desayuno favorito. La papaya. No puede haber un desayuno sin papaya. Fue transformado por amor. Cuando tú amas a Dios, tú vas a ser transformado. Cuando tú amas a tu prójimo, no le tienes que andar rogando. Él va. No tienes que andar rogando, tú obedece. No vas a estar en el círculo de bendición. Y ya, a ver, la esposa, ¿me eres fiel, por favor, en el trabajo? Tú quieres que Él te ame.
no que tú lo fiscalices. Pues el cristiano que ama a su Dios cambia y ama su ley. Y las cosas que son difíciles ya no son difíciles, sino deleitosas. Tanto que dice el versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pablo lo lleva un poco más, Juan lo lleva un poco más. Nos dijo en el 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es seductor, hermanos. El mundo es una corriente, no es prácticas y esto, es la corriente contraria a Dios. Y cuando menos sentimos, nos vemos amando al mundo. Pero en el 2 nos dijo, no lo amen, lo va a seducir. Pero en el 5 nos dice, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando tú amas a Dios, guardas sus mandamientos, esta es señal de que tú has nacido de nuevo. El mundo ya no le es atractivo, todo nos tienta, pero va perdiendo su valor a la luz del glorioso Señor. El mundo quiere seducirte, dice que es la vanagloria de esta vida, y yo he conocido personas que vivían para el mundo, que su sueño era tener una mansión, una posición, un renombre, riquezas, lo que tú quieras, placeres. Cuando conocen a Cristo, comienzan a decir, esto es por lo que yo vivía. Porque Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Pero el amor al mundo se vence por la fe. Cuando tú crees más en Jesús, comienzas a amar menos este mundo. Eres victorioso sobre este mundo. Pierde su valor, pierde su encanto a la luz del glorioso Señor. Y es lo que queremos, que Cristo sea grande en nuestros ojos. Dice Hebreos 11, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Mira lo que está diciendo la Biblia. Rehusó el puesto de rey, de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Qué está diciendo? Moisés, Cristo no estaba en el Éxodo, pero aquí menciona que él estaba viendo a Cristo. Prefirió los vituperios de Cristo. A la luz del rostro de Cristo venció al mundo. ¿Y qué es la fe que lo que vence al mundo? La fe. Ese es nuestro tercer punto. Los hijos de Dios han nacido una nueva vida de fe. ¿Qué es la fe? Es otro tema muy mal entendido en estos tiempos. Muchos piensan que la fe es como un poder mental o espiritual, que si lo ejerces disciplinadamente puedes mover montañas, puedes realizar sanidades, pero la fe que habla aquí es creer en el Hijo de Dios. Esa es la fe que salva. No es un creer intelectual, no es un creer religioso o heredado. Yo tengo la fe de mis padres, dicen unos. Ellos son de esta fe, yo soy de esta fe. No. Es confianza en una persona viva. El doctor Wayne Grudem dice, la fe que salva es la confianza en Cristo. Y todo el pasaje fue la palabra repetitiva, creer en Jesús, creer en Cristo, como persona viva para salvación, dice, y perdón de pecados. No es solo un conocimiento y aprobación de quién es Jesús, sino confianza. No sé si lo tienen esa frase de Wayne Grudem. La fe es confianza en una persona viva. Pero esa fe es dada, es un don. La fe, tú no naces con fe, tú naces con lo contrario a la fe.
Yo también. Rechazamos a Dios. Buscamos nuestros placeres. Pero dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Por medio de la fe. O sea que para ser salvo, es lo que está diciendo Juan, necesitas creer en Jesús. Pero esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Lo que está diciendo entonces, que para que una persona sea hijo de Dios, se arrepienta de sus pecados, es porque estaba muerto, pero escuchó la voz de Cristo, que le dijo vive, y le dio fe en que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. El que cree en Cristo es hijo de Dios y tiene la vida. Ese es el resumen de este mensaje. Tú necesitas fe en Cristo. La fe es creer en Jesús como persona viva, es decir, renuncio a mi pecado y creo en Él. Solo en Jesús está mi fe. Hermanos, cuando tienes tribulaciones, vas a necesitar la fe. Y Juan hace un argumento retórico aquí muy importante. Son versículos difíciles de entender, pero ustedes tienen al Espíritu Santo y los van a entender muy fácil. Él llama a testigos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se estaba dudando de la deidad de Cristo. Y mira el versículo 6, dice, está diciendo, pongan su fe en Cristo. Dice, este es aquel que vino mediante el agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu da testimonio. Es como que llama a una corte, si hay algún licenciado en leyes, algún fiscal, algún juez que esté presente o que nos esté viendo en la transmisión. Ustedes saben que para que algo sea certero se necesita presentar testigos. Yo no puedo tener un rumor de un abuso, de una mentira, si no se vuelve en calumnia, de un delito. Necesito presentar testigos. Juan presenta testigos. Y nos dice el agua, la sangre y el Espíritu. El agua nos habla del bautismo en agua de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él pudo haber no sido bautizado. De hecho, Juan le dijo, no, espérate, tú bautízame a mí. Yo no soy ni digno de desatar tus correas de tus zapatos. Y él le dice, no, que se cumpla toda la ley. Y cuando Él se estaba bautizando en agua, en el río Jordán, se escuchó una voz del testigo que está diciendo aquí, del Padre. ¿Y cuál fue esa voz, hermanos? Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Este es. Esa misma voz se escuchó capítulos después en el monte de la transfiguración. Está Moisés, Elías, Juan, Pedro y Jacobo viendo al Señor, y se volvió a escuchar esta voz. Este es mi Hijo amado. En Él, ahí no dice en Él tengo complacencia, a Él oigan, a Él oíd. ¿Qué está diciendo Juan? Hermanos, para ser salvo tú necesitas creer en Jesús, y el Padre da testimonio por su bautismo, pero dice por la sangre. Lo que confirmó el otro testigo que trae al podio es la muerte de este Señor Jesús en la cruz, en donde derramó toda su sangre. Eso confirmó que Él era el Hijo de Dios. Este es el testigo. Su sangre es la que habla delante del Padre. Hay un canto de los Jerez que dice, su sangre habla mejor. Eso está diciendo, su sangre habla como testigo que Él era el sacrificio vicario, el que derramó su sangre. Y luego dice su espíritu. El otro testigo es su espíritu. Aquí funciona así. Su espíritu. Nosotros que no vimos el bautismo, nosotros que no vimos la cruz, su espíritu nos revela a Cristo. Y tú y yo, que éramos tan cegados o ciegos, tan rebeldes, un día pusimos nuestra fe en Él. Luego el versículo siguiente, quiero hacer una aclaración, porque los tres son los que dan testimonio, el Verbo, el Padre. Ese versículo, hay varios manuscritos y varias traducciones de la Biblia. En los manuscritos más antiguos no está, en varios manuscritos antiguos. Algunos piensan que fue agregado, pero no es una herejía. De hecho, habla del Verbo, el Padre y el Espíritu Santo. Y dicen,
Si alguien lo hubiera querido usar para hablar de la Trinidad, ahí está. Pero la verdad es que no está en los manuscritos originales, pero no está diciendo nada contrario a lo que estoy diciendo. El agua, la sangre y el Espíritu dan testimonio de Cristo, pero nos va llevando a este punto, al versículo 9. Si ustedes, dice, reciben testimonio de los hombres, si ustedes necesitan testigos, pues, para creer algo, les dice esto, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que le ha dado testimonio acerca de su Hijo. Si tú no quieres creer esto, es lo que dice Juan 3. Todo aquel que cree, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Mas el que no cree, ya ha sido condenado. Dice, Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Versículo 2, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Como la señora del Alzheimer. Una cosa sé, creo que lo que Dios Padre dice que Él es el Hijo, yo lo creo en verdad. Y eso te salva. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído el testimonio de su Hijo. Ahora mira el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Hermanos, los que hemos creído en Jesús, además de que se nos perdonó nuestra deuda, que se nos bendijo en esta vida, se nos dio vida eterna. Hay muchas personas que aman este mundo tanto como si fuera esto, como si tú rentas un Airbnb y llegas y no me gustó el color azul de las paredes. A ver, vete a comprar pintura, la pintas. No me gustó la pantalla, ponle una, ni los muebles, cómprame otros. Te llevan todo el equipo, lo dejas bien bonito, y al tercer día te toca salir de ese Airbnb. ¿Verdad que sería bien tonto? Muchos hemos hecho de esta tierra nuestro hogar. Hermanos, esos 3 días se van a pasar rápido en esta tierra. Y el que no tiene al Hijo abrirá sus ojos en condenación eterna. Pero el que tiene al Hijo le va a decir adiós al Airbnb y va a abrir sus ojos en su casa verdadera. Voy a poner un ejemplo, lo puse en el primer servicio con todo el respeto y para honrar la memoria de alguien. Es de mi amada hermana Fina. Aquí está su hija, sus nietas, está Luis. La última vez que yo tuve la oportunidad de hablar con tu mami, que estaba consciente, es unas palabras que me resuenan hasta hoy. ¿Sabes qué me dijo? Estoy lista. Fina tenía la fe que salva, porque ella cerró los ojos, le dijo bye al Airbnb, que lo gozó, lo disfrutó y nos bendijo, pero los abrió en su casa. ¿Y sabes qué? Si tú has creído en Jesús, tú también tienes la vida. Por eso, conclusión para el mensaje. Dios proveyó un Salvador para que tú creas en Él. La religión no te salva. El ser hijo de cristiano no te salva. Cree en Jesús de todo tu corazón. Y si has creído en Él ya, gloria a Dios. Ámalo, ama a tu prójimo y guarda sus mandamientos, porque Él está en ti y lo puedes hacer. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.